Hola, bienvenidos sean todos al estudio de la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando Mateo capítulo 13 bajo el tema Dios entre nosotros. Así les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13 y vamos a leer versículos 24 al 30. Después hacemos una oración para así ponernos en las manos de Dios y damos inicio al estudio de esta mañana. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Y la palabra de Dios dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo daré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así vamos a hacer una oración, y así como están, nos voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Señor bendito, te damos muchas gracias por este momento. Gracias porque una vez más, Señor, nos tienes reunidos para el estudio de tu bendita palabra, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestros deseos. Solamente queremos pedirte, Señor bendito, en esta hora, que tú hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestro corazón por medio de tu bendita palabra, Señor. Instrúyenos, Señor bendito, llénanos de sabiduría. Y también te pedimos, Señor Jesucristo, que tú hagas sensible, Señor, nuestros oídos para así poder escuchar tu voz. Muchas gracias te damos por todo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Dios entre nosotros. Y vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo da esta parábola a los apóstoles. Y dice los versículos que leímos, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y antes de leer el último versículo, el versículo 30, quiero que ustedes noten la diferencia de lo que es el trigo y la cizaña. Aquí tenemos una foto y podemos ver que aquí nuestro Señor Jesucristo les hace esta parábola. Ellos acostumbrados a los campos, a las cosechas, ellos acostumbrados a cuando tenía que venir la siega, a recoger lo que era el trigo, ellos tenían conocimiento acerca de esto. Pero vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo les hace esta referencia, les hace esta parábola, y le hace una semejanza que dice: el reino de los cielos es semejante a... Y vamos a ver las fotos de los campos, que si nosotros quisiéramos ver dónde está la cizaña o dónde está el trigo, realmente se confundiría. Entonces vamos a ver ahí dos fotos del campo. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo da esta parábola
habla del trigo y la cizaña. Y dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y a lo mejor tuviéramos que estar buscando la interpretación, el significado de esta parábola, pero nuestro Señor Jesucristo nos ayuda y nos da la interpretación de la parábola. Vamos al versículo 36 al 43. Entonces ahora ya nosotros, teniendo este conocimiento del trigo y la cizaña, que podemos ver que son muy parecidos, ahora Él nos va a explicar lo que significa esta parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. En el original es de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo explica la parábola, nos da la interpretación y nos empieza a decir que así es como va a venir nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y empieza a explicar que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar esa buena semilla al mundo. Por eso el título, Dios entre nosotros. Dios mismo tuvo que venir al mundo porque el mundo estaba perdido. Dice que no había ni uno que hiciera lo bueno. Todos se desviaron. Pero Él vino a traer luz a esta humanidad. Así como en un principio Dios separó la luz de las tinieblas cuando empezó a hacer su creación, vemos una vez más que Dios viene a iluminar al mundo. Dios viene a predicar su palabra para sacarnos del anonimato, para sacarnos de las tinieblas. Y hace esa separación entre las tinieblas y la luz. Hace más de 2000 años, Dios vino a sembrar su buena palabra. Versículo 38. El campo es el mundo. Y aquí está la interpretación. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Cuando nosotros vemos un grupo de personas, nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón de aquellas personas. Y vamos a ver esta foto. Cuando vemos esta multitud de personas, ¿cómo podemos saber quién es bueno y quién es malo? Solamente Dios lo sabe, porque solamente Dios conoce nuestro corazón, solo Dios conoce nuestros pensamientos, solo Dios conoce a todo lo que está dentro de nosotros.
nosotros a lo mejor podemos engañar a la gente, cómo vestimos, cómo hablamos, pero solo Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Cómo nosotros en este grupo de personas podemos saber quién es bueno y quién es malo. La parábola decía, deja que crezca el trigo y la cizaña. Deja que crezcan juntas, la hierba y la cizaña. Llegará el momento en que llegarán los segadores, y la misma palabra de Dios nos dice que Él mandará ángeles, va a agarrar a aquellos que no sirven, los va a desechar, y dice que serán echados al fuego. Hoy yo quiero que tú te prepares, que seamos trigo y no cizaña. Que seamos ese trigo que puede ser usado y que seamos realmente hijos de Dios. Que si a lo mejor algo está fallando en nosotros, sea el momento de deshacernos de eso que nos estorba para que no nos pase esto. Que seamos nosotros realmente servidores de Cristo. Que seamos realmente hijos de Dios. Que seamos servibles para el reino de Dios. Que seamos útiles para la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vemos también clases sociales. Este grupo de personas, de empleos, cómo saber nosotros quién es bueno y quién es malo. Y es exactamente así como mostrábamos en el campo. Se parecen mucho el trigo y la cizaña. El trigo representa lo bueno y la cizaña representa el mal. Dios es el que conoce nuestros pensamientos. Dios es el que escudriña lo que hay dentro de nosotros. ¿Estás preparado para ser trigo? ¿O quieres ser cizaña? Que va a llegar el momento en que un día venga nuestro Señor Jesucristo en segunda venida y venga a cosechar. Porque ahora Él ya vino a sembrar hace más de 2000 años. En su segunda venida Él va a cegar. Entonces ahora Él va a venir a cortar, a recoger el trigo, a recoger el fruto que dejó cuando Él vino a cosechar hace más de 2000 años. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos que esto es algo que va a venir en un futuro. Puede ser que venga mañana, puede ser que venga un año, en un mes, no sabemos. Pero nosotros tenemos que estar preparados, porque así como nuestro Señor Jesucristo vino, que así como se cumplieron esas profecías, así se va a cumplir cuando sea el fin del mundo. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, te vayas con Él? Por eso es lo que Juan el Bautista estaba confundido. Porque sabemos que él empezó a preparar el camino, pero vemos que él cae en la cárcel y entonces ahora
sus discípulos o sus seguidores le dicen, pues no decías que este era el Cristo, mira, el Mesías, que Él nos iba a rescatar, y vemos aquí que todo sigue igual, porque esto es una profecía que se va a cumplir. Vamos a Mateo capítulo 3. Esto, Juan el Bautista empezó a predicar, empezó a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos aquí que Juan el Bautista está preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar un paralelismo de que lo que pasó hace más de 2000 años, lo estamos viviendo exactamente ahorita nosotros. Vamos a brincarnos al versículo 9. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, podemos ver que siempre los fariseos se escudaban diciendo, somos del linaje de Abraham. Cuando nosotros estudiamos y leemos los evangelios, nos damos cuenta que todo el tiempo lo decían. Entonces aquí Juan el Bautista los prepara a ellos porque le está predicando a ellos. Y dice, vamos a leer desde el 5. Vamos a seguir leyendo ahí, para que podamos entenderlo mejor. Y dice, y salía a él, a Jerusalén, y toda Judea, o sea, toda la gente de Jerusalén, de Judea, y de toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados, lógicamente que todos eran israelitas, todos eran judíos. Y dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, y aquí lo vamos a entender, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Y aquí vemos esta conexión. Se conecta con Mateo capítulo 13, lo que es el trigo y la cizaña. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos, todavía ellos no conocían al Señor Jesucristo, todavía ellos no se iban a enfrentar a Él. Y vemos que Juan el Bautista los empieza a preparar. Y les dice a los fariseos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y aquí vamos a ver la conexión del trigo y la cizaña con la parábola. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Se dan cuenta? La conexión que hay. Él los estaba preparando. Ahora aquí vemos el paralelismo. Dios, en su venida, preparó a 12 discípulos
para que fueran a predicar la palabra de Dios, fueran a predicar el evangelio. Dios, nuestro Señor Jesucristo, preparó pastores, maestros, ministros, para llevar la palabra de Dios a cualquier rincón del mundo. Hoy vemos que podemos utilizar las redes sociales para llegar a aquellos que no están cerca de nosotros. Hoy el evangelio se sigue predicando, así como hace más de 2000 años Juan el Bautista preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos preparando a la humanidad, a este mundo, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio, en griego, vamos a ponerlo aquí. Significa una nueva noticia. Juan el Bautista prepara el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios estaba entre ellos. Por eso el tema Dios entre nosotros. Él mismo tuvo que venir a morir por nosotros. Él mismo tuvo que anunciar que había un nuevo camino, que ahora Dios iba a hacer un nuevo pacto con el ser humano, y que ese pacto, ese nuevo camino que se abría, era para la salvación de nuestras almas y para el perdón de nuestros pecados. Juan el Bautista prepara esto, empieza a tener discípulos, y le empieza a predicar el evangelio a su pueblo, a los fariseos, a los saduceos. Y dice el versículo 10 del capítulo 3. Y ya también el hacha está preparada o está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Aquí leemos que la palabra de Dios usa esta metáfora. Usa un árbol, usa un hacha y usa también la raíz. ¿Pero qué quiere decir esto? Es de que Dios va a traer juicio no nomás a ellos como líderes religiosos, que estaban encargados de darles el conocimiento de Dios al pueblo. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Los estaban perdiendo. Pero que también Dios va a traer juicio a la humanidad. El árbol significa a Israel o a cualquiera de nosotros. Porque es fácil decir, oh, es que ellos. Y es que ellos hicieron esto. Pero no. El árbol representó a ellos. Y si lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestros tiempos, también aplica a nosotros. El árbol representa a nosotros. Que si no hacemos su voluntad, entonces vamos a ser cortados desde la raíz. ¿Por qué? Porque un árbol que no da buen fruto, ¿para qué nos sirve? Un árbol que no da sombra, ¿para qué nos sirve? Un árbol a lo mejor que nos da mucha lata, ¿para qué nos sirve? Es mejor cortarlo. ¿Qué representa el hacha? El juicio está cerca.
¿Qué representa que no da fruto? Es de que el ser humano no se ha arrepentido profundamente de corazón. Hay amargura, hay maldad. ¿Y qué significa que va a ser cortado y arrojado al fuego? Simboliza la destitución o la inutilidad o de que no sirve. Cosa que no sirve, ¿para qué la queremos? ¿Cuántas cosas a veces guardamos y nos estorba y lo movemos y al final la tiramos? Así es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos da esta parábola. Se la da a ellos que tenían conocimiento de los campos y les da esa semejanza de lo que es algo visible con lo invisible, con lo que no vemos. Y dice, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. El bautismo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí les voy a mostrar una foto de lo que es el aventador. Es como un tenedor grande. Entonces fíjense, cuando venían los segadores, lo que hacían es de que metían este tenedor grandote, levantaban y como el trigo está pesado, el trigo empezaba a caer. Esto solamente lo utilizaban o lo tenían que hacer cuando había viento. Entonces levantaban el trigo y lo sacudían. Entonces la paja, como es más suave, el aire la levantaba y se quedaban con el trigo. Esa era la forma como se trabajaba antes. Y ahorita pues hay maquinaria, hay muchas cosas. Entonces esto es lo que va a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean la representación, ¿ok? Vean aquí la conexión. Así Dios limpiará su era, limpiará su campo, limpiará su tierra. Entonces es así como ellos hacían, levantaban y sacudían. Entonces el aire limpiaba el trigo y el trigo, como estaba más pesado, caía ahí y ya lo empezaban a levantar. Después ya toda la paja, cuando se volaba, la recogían porque la paja no servía para nada. No servía ni para llevarla al templo o para hacer tortillas, nada. Realmente la paja no sirve para nada. Entonces ellos la ataban y la quemaban. Vemos aquí que todo esto fue escrito. ¿Para qué? Para que sea ejemplo de nosotros. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Ok, tengo mal el versículo. A ver si me ayudas a encontrarlo. Habla acerca de que estas cosas fueron escritas para ejemplo de nosotros. Lo que ahora leemos, lo que ahora escuchamos, fue escrita para que nosotros estemos preparados. Voy a pedir que alguien me ayude a leer una vez más, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ok, muchas gracias. Entonces podemos ver aquí que eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a entender, y ahora vemos, así como les pasó a ellos, puede ser que también nos pase a nosotros. Ahorita vamos a ver ese paralelismo. ¿Ok? Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo da la parábola y da la interpretación. Y les dice, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Por eso
Cuando nosotros somos parte a lo mejor de una congregación, vemos siempre que hay uno que es cizaña. Cuando estamos en el trabajo, siempre hay uno que es cizaña. Cuando estamos en la escuela, vamos a tener compañeros, compañeras, y va a haber uno que es cizaña. ¿Ok? Entonces, pero va a llegar el momento en que eso va a ser separado. Cuando aquí, en el versículo, vamos a nuestra base bíblica. Mateo capítulo 13, y vamos a leer el versículo 43. Y dice, entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que hace aquí nuestro Señor Jesucristo es de que nosotros tenemos que ser luz en el mundo. No podemos ir por todos lados y ser cizaña. Y dice versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y cuando habla aquí de los hijos del malo, es una palabra muy interesante. En griego es poneros. Y fíjense lo que significa esta palabra. Significa dañino, influencia, malicia, delincuente, vicioso, malo, malvado. Significa dañino, influencia, malicia, delincuente, vicioso, malo, malvado. Y estos son usados por Satanás. A lo mejor se escucha muy cruel, a lo mejor se escucha muy fuerte, pero no lo digo yo. Vamos a hacer que la misma palabra de Dios se interprete sola. Juan capítulo 8, versículos 39 al 47. Nuestro Señor Jesucristo, una vez más, lo están retando los fariseos. Y le voy a pedir que alguien me ayude. Vamos a hacer que la misma palabra de Dios se interprete. Juan capítulo 8, versículos 39 al 47, por favor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí porque... Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ok, muchas gracias. Me voy a quedar con el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ok? Entonces vemos aquí qué es lo que representa a los hijos de los malos. Cuando son dañinos, cuando traen una mala influencia, cuando son maliciosos, cuando hay gente delincuente, gente viciosa, gente mala, gente malvada, gente cruel. Entonces nosotros tenemos que rozarnos con todos ellos. ¿Por qué? Porque así Dios permitió que juntamente creciera el trigo y la cizaña. ¿Y hoy qué quieres ser? ¿O quieres ser trigo o quieres ser cizaña? Hoy hay tiempo. Hoy hay tiempo todavía para podernos arrepentirnos de todo nuestro corazón y tratar de dar buenos frutos. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Estamos rodeados de personas a veces que parecen ser buenas, aparentan ser piadosas, aparentan ser, no sé, las mejores o los mejores del mundo. Pero aquí en la palabra de Dios nos prepara. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, por favor. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok, muchas gracias. Entonces aquí guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar preparados, porque va a venir gente así. Vamos a conocer personas así. ¿Por qué? Porque Dios permitió que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Pero va a llegar el momento que Dios va a venir a separar y a todo lo malo, a todo lo que no sirve, lo va a atar y echar al fuego, así como la parábola. Mateo capítulo 12, versículos 25 al 28. Ellos tuvieron a Dios, Dios entre nosotros. Estaba ahí nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí su Mesías, y no lo reconocieron. Mateo capítulo 12, versículos 25 al 28. Voy a pedir que alguien me ayude a leerlo, por favor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Okay. Y aquí está la clave. Gracias. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí ellos empezaron a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sanó a un joven que estaba endemoniado, que estaba ciego y mudo. Entonces ellos empiezan a cuestionarlo y le dice, versículo 24 dice: mas los fariseos, al oírlo,
decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y me gusta aquí la pregunta que le hace nuestro Señor Jesucristo a ellos. Versículo 27. Dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí la palabra hijos, creo que la palabra es a sus seguidores, porque ellos estaban acostumbrados a hacer exorcismos. Entonces, si ellos sí, ¿por qué sí podían sacar a los demonios? Entonces, por eso les pregunta eso. Por eso los cuestiona. O sea, dice, entonces ustedes no lo están sacando porque le daban la gloria a Dios cuando ellos hacían sus exorcismos. Entonces, en su contexto cultural, histórico, ellos cuando hacían eso, invocaban el nombre de Dios. Entonces, por eso dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, esto era para que ellos pudieran entender y comprender. O sea, entonces, si ellos sí podían sacar demonios, entonces, ¿por qué? Si ellos lo están cuestionando y le están diciendo, tú recibes poder de Satanás. Satanás te da autoridad a ti. Entonces le está diciendo el Señor Jesucristo, pues ustedes también. Porque ustedes también hacen sus exorcismos. Pero la clave está aquí en el 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios tuvo que bajar, tuvo que venir, para que nosotros pudiéramos saber que había un camino diferente. Él vino a dar un evangelio nuevo, a predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí este paralelismo. Marcos capítulo 1. Y vamos a ver cómo Juan el Bautista empieza su ministerio. Luego que alguien me ayude a leer Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8, por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Okay. Vamos a Juan. Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Dice la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y les preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Me voy a quedar con el versículo 25. Ellos conocían esta profecía. Voy a pedir que alguien se prepare con Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 28. Ellos tenían esta profecía que leían en sus sinagogas. Entonces ellos esperaban esta señal. Pero ¿qué fue lo que pasó? Señal tuvieron, pero estaban cegados espiritualmente. Y puede ser que eso nos pase a nosotros, que pensemos nosotros que somos trigo, y que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando venga la siega, cuando venga a levantar ese fruto, cuando venga a levantar ese trigo, como dice la parábola, nos quedemos porque pensábamos nosotros que éramos trigo, y resultó que éramos cizaña. Ellos esperaban eso, por eso cuestionaban a Juan el Bautista. Entonces, si tú no eres el Cristo, si tú no eres el Mesías, si tú no eres el ungido, si tú no eres el escogido de Dios, ¿por qué bautizas? Aquí está la respuesta. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 28, por favor. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Okay. Se dan cuenta, ellos lo tenían en sus mentes. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios, limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Juan, a la verdad, bautizaba para el perdón de los pecados, pero nuestro Señor Jesucristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Que lo que hace el fuego, que sirven para dos cosas: sirven para limpiar, pero también sirve para quemar cosas. Pero ese fuego nos purifica, ese fuego nos limpia, y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 37 de ahí de Ezequiel, versículo 23 dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Hoy estamos a tiempo. Hoy estamos en un tiempo que se le llama el tiempo de gracia, en donde Dios todavía sigue teniendo ese camino abierto, esas puertas abiertas, para que decidamos nosotros el querer entrar o no entrar. ¿Qué quieres ser tú en este día, en el resto de tu vida? ¿Ser trigo o ser cizaña? Quiero terminar con segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios entre nosotros. Así vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque todavía tú sigues preparando, Señor, para que podamos ser salvos y podamos llegar a un arrepentimiento genuino. Que no seamos malos, que no seamos cizañas, Señor, que no andemos por el mundo, que no andemos con nuestros vecinos, con nuestras familias, siendo gente de tropiezo. Prepáranos, Señor, para hacer luz, para hacer esa sal del mundo, que nosotros le demos ese sabor, ese sazón a la vida, que seamos nosotros diferentes, que si el trigo y la cizaña se confunden, que nosotros no nos confundamos. Que cuando la gente nos vea que somos diferentes, que somos árboles que dan buen fruto, que somos esa hierba que da ese trigo limpio y que es servible. De antemano, queremos pedirte, Señor, que tú perdones nuestras ofensas. Y que tú nos ayudes a aquellas debilidades que nosotros tenemos. Fortalécenos, Señor, porque queremos ser trigo y no cizaña. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque siempre sorprendes, Señor, nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Gracias porque haces palpitar nuestros corazones, porque tu palabra es viva y es real. Muchas gracias te damos por todo, Señor. Sigue bendiciendo a mi familia que está aquí, Señor. Aquellos que se van a conectar, aquellos que van a ver esta enseñanza, Señor, toca sus vidas, toca sus corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi deseo es que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo.